Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí un jueves más con su programa Mesa Redonda. Conéctense, inviten a otros que se conecten, ustedes ya están conectados, ¿verdad? Entonces, comenten aquí si tienen alguna duda, si les gustaría que habláramos sobre algún tema específico, si tienen algún saludo, ahora sí que pues alguna petición, pueden ahorita también pues compartir en grupos, amigos, personas que quieran, ¿verdad? Que escuchen esta palabra. Claro, siempre es de gran bendición de poder escuchar algo más de parte de Dios. Está aquí con ustedes su servidora, la licenciada Patricia Tamés, y pues vamos a estar hablando sobre la verdadera libertad. La verdadera libertad es un tema muy bonito y pues en lo personal, pues bueno, siempre nos habla primeramente Dios a nuestras vidas y luego empieza a darnos, ¿verdad?, los textos y todo para podérselos compartir. Y es que, pues bueno, la libertad se dice, pues ahorita hay, ¿verdad?, muchos de decir que libertad en una cosa o en otra, pero la libertad que el mundo a veces nos da, esa paz, es simplemente temporal, muy temporal, pero la que Dios nos da, esa libertad, es verdadera y en verdad es de gran ayuda, no como a veces en el mundo aparentemente dices, pues bueno, si hago esta cosa puedo tener cierta libertad y me siento a gusto y estoy bien. Pero en Jesús tenemos la verdadera paz y la verdadera libertad. Definitivamente, cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, Él obra, Él está ahí con nosotros en cada momento. Hemos estado viendo cómo Jesús, pues bueno, Jesús es muchas cosas para nosotros. De hecho, ahí en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué nos habla por aquí? Dios ya nos dio la libertad a través de su Hijo. Él ahora sí que nos dice también dentro de la Biblia, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sean salvos por Él. Él ya nos dio esa libertad. Él, a través de ese sacrificio, el entregarse, Él nos trajo esa sanidad, nos trajo esa libertad, porque en otra parte en la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, es cautividad. Y Él vino a quitarnos esa carga, Él vino a quitarnos esas dolencias, Él vino a quitarnos todo eso que esclaviza. Cuando nosotros no tenemos esa libertad es porque estamos cargados. Muchas veces decimos estoy bien, pero pues en realidad
tenemos muchas dificultades, tenemos muchos problemas, tenemos muchas enfermedades, y vaya, dentro en esta tierra vamos a pasar por muchas cosas. Sin embargo, hay que tener esa plena confianza que a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, que a pesar de lo que nosotros estemos pasando, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, Él nos da esa verdadera libertad, Él nos da esa verdadera paz. Hay muchas situaciones que nos empezamos a abrumar cotidianamente. No vaya, el venir a Cristo no significa que no vamos a tener problemas. También pues dentro de la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar que Dios ha vencido. Dios ha vencido, Él ya ha estado aquí, Él ya pasó por cada una de las situaciones, porque hay veces que he escuchado que dicen, no, pues es que Él no sabe cómo me siento porque pues no ha pasado por aquí, no. Jesús sabe exactamente cómo nos sentimos, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros necesitamos. Él nos conoce, Él ya vino aquí a la tierra y Él sabe por todo lo que nosotros padecemos y sabe que hay cosas que nosotros mismos a veces al tomar las decisiones, al tomar ciertas acciones, nosotros mismos nos vamos cautivando, nosotros mismos nos vamos poniendo esas cadenas, nosotros mismos nos vamos quitando esa libertad y Dios está ahí, Dios está presente, pero a veces nosotros somos lo que lo dejamos de lado. Nosotros somos los que nos apartamos y olvidamos que en Él es el que tenemos el verdadero apoyo, ahora sí que toda nuestra paz y en nuestras vidas. Antes pues sí estábamos condenados a una muerte, porque todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Sabemos que una de las principales ataduras pues vienen siendo cuando nosotros cometemos ciertas cosas ilícitas, donde nosotros a lo mejor tenemos algún vicio, tenemos alguna acción que nos está perjudicando. Eso también nos empieza a atar. Hay ciertas enfermedades que también ya evita que nosotros tengamos cierta libertad. Nos empieza a cautivar, nos empieza a tener ataduras y que ya no podemos hacer a lo mejor las cosas que disfrutábamos hacer. A lo mejor ya nos impide hacer ciertas acciones, hacer, no sé si ciertos gustos que tenía. Pero bueno, parte de también hay cosas que pues bueno, no todo viene, ¿verdad? Por cuestión del enemigo. Hay veces que también hay enfermedades que nosotros mismos las provocamos, que nosotros con nuestros malos hábitos ocasionamos ciertas enfermedades, como por ejemplo, no sé, el azúcar, la diabetes, ¿verdad? Ahorita tan común. Hay veces de que no, pues diagnostican a una persona, no, pues es que tienes azúcar, y ya lo primero que dicen, no, pues es que el enemigo me puso el azúcar y esto. Y hay veces que es cierto que hay ocasiones en las que el enemigo va a lo mejor poner ciertas enfermedades, pero hay enfermedades que también dependen de nosotros. Hay enfermedades que nosotros, si tenemos malos hábitos, nosotros mismos estamos metiéndonos cautivos a después, ahora sí, tener muchas limitaciones y nos afecta mucho en nuestra salud. Entonces, bueno, pues es por un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hay también enfermedades que depende de nosotros el no llegar a ellas o el corregirlas,
que Dios puede sanar, claro, aunque nosotros hayamos cometido a lo mejor ese error, ¿verdad? A lo mejor no sabíamos, a lo mejor pues no nos imaginamos, ¿verdad? Que íbamos a llegar a tal enfermedad y Dios puede hacer la obra, Dios puede traer esa libertad, puede traer esa sanidad, pero también depende de nosotros el volver después ya a hábitos que no ocasionen que esa enfermedad otra vez vuelva. Hay veces que también Dios no puede sanar o no sana porque sabe que si sana, la persona va a seguir con los mismos hábitos y de nada va a servir esa sanidad. Entonces, hay veces que también nosotros debemos irnos preparando para también recibir esa sanidad, para ahora sí cuidar, ¿verdad? De dentro de la Biblia también nos dice que somos el templo del Espíritu y nosotros debemos de cuidar todos nuestros hábitos. Más pues bueno, si Dios nos ha sanado, si no Dios nos ha ya quitado esa cautividad, ¿verdad? De una enfermedad, que volvamos a tener esa sanidad completa, sin necesidad, ¿verdad?, de que vuelva otra vez a causa de nuestros malos hábitos. Dice, pues bueno, dentro de la palabra, Dios desea que nosotros seamos libres. Nosotros a veces somos los que nos metemos en esa cautividad, en esos pensamientos. Hay veces que uno mismo es el que quiere solucionar las cosas y se nos olvida que cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, Él se encarga. Pero ¿qué pasa? Y a veces decimos, no, sí, yo dejo las cosas en manos de Dios, pero estamos continuamente, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero es que ya es este día y tengo que hacer tal cosa para tal día, tengo que pagar para tal día. Y es verdad, debemos de planear las cosas. Sin embargo, una cosa es planear y otra cosa es estar, ahora sí, como dicen, ¿verdad?, con la maquinita que a todo lo que da nuestra cabecita, y eso no es dejarle las cosas a Dios. Eso es seguir nosotros queriendo resolverlo con lo que nosotros aparentemente tenemos. Y eso es lo que a veces tenemos que entender, que hay cosas que están fuera de nuestro control, están fuera de nuestras manos. Y si en verdad lo estamos dejando en manos de Él, debemos de confiar que Él va a obrar, que Él va a actuar, que en sus manos las cosas son diferentes. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, es que solamente tengo esta porción. ¿Y qué pasa en la Biblia? Vemos un gran ejemplo de la multiplicación de los peces y de los panes, que decían, pero si nada más tengo estos pocos peces y si nada más tengo estos pocos panes, pero ¿qué pasó? Se los entregaron a Jesús. Jesús oró por ellos y hubo una gran multiplicación. Y si nada más había esos poquititos peces y esos poquitito pan en las manos de Dios, y cuando lo entregó él mismo, Jesús estando aquí, que oró por él y estuvo en manos de él, dice que una gran multitud comió, consumió, y dice que hasta sobró. Entonces vemos que hay veces que nosotros somos los que nos ponemos esas barreras, los que no dejamos de con esos pensamientos y cómo le voy a hacer, pero es que nada más tengo esto, y es que hay veces que solamente estamos viendo lo que vemos enfrente, pero se nos olvida que tenemos un Padre sobrenatural y que cuando nosotros entregamos lo poco que tenemos en sus manos, hay multiplicación, hay bendición. Hay veces que decimos, bueno, pero si yo solo tenía tanto y ya pude pagar esto y esto, y si hacemos las cuentas no van a salir. No van a salir porque en manos de Dios las cosas se multiplican, porque tenemos un Dios sobrenatural. Y es parte de también
esa libertad. Esa libertad, Dios da libertad en todos los sentidos, nos puede dar esa libertad económica, nos puede dar esa libertad en una enfermedad, nos puede libertar también de esa adicción, de eso a lo mejor que sabemos que nos está afectando, de ese comportamiento que sabemos que nos daña, que lastimamos a otros. Dios puede traer esa libertad, pero debemos de creer y en verdad entregar nuestra vida a Él. Dice también en Gálatas 5:1, por ahí dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Hay veces que Dios ya nos ha entregado esa libertad, ya nos ha entregado esa sanidad, vaya, por lo que estemos pasando. Y nosotros, ahorita como les mencionaba, hay veces que Dios ya nos sanó de una enfermedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros mismos nos volvemos a meter en esa enfermedad si no cambiamos nuestros hábitos. Dios nos puede traer esa libertad económica, decir ya estaba endeudado, tenía muchas dificultades, tenía muchos problemas. Dios trae esa libertad, permite que puedas entregar ese dinero que debías, permite que ya no tengas esas deudas, pero ¿qué pasa? Nosotros nos volvemos a meter en situaciones, empezamos a gastar de más de lo que tenemos y sacamos la tarjeta y sacamos otra y bueno, empezamos a sacar de más y sabemos que a lo mejor no está en nuestros presupuestos y otra vez nos volvemos a meter en esos problemas económicos. ¿Y Dios lo puede volver a hacer? No digo que no, pero hay que cambiar también esos hábitos, hay que cambiar nuestros pensamientos, hay cosas que nosotros también depende de nosotros para poder tener esa libertad. Aquí en Gálatas nos dice, no se vuelvan a someter otra vez, no vuelvan a esa esclavitud, no se pongan otra vez ese yugo en ustedes. Dios dice que nosotros le entreguemos las cosas a Él. Él dice que con Él tenemos todo, tenemos esa libertad. Él ya murió, Jesús murió por nuestros pecados, Él murió, dice que por todas nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades. No dice por una, no dice por dos, no dice por tres, dice por todas. Entonces, hay veces que lo que a nosotros nos falta es solamente creer, tener esa esperanza y confiar en que Él está haciendo la obra. Y si ya lo hizo, seguir en esa libertad. No uno mismo volverse a cargar con esa enfermedad, volverse a cargar con esos problemas, volverse a cargar con esa adicción. Él trae una verdadera libertad. Dice que Él trae libertad a los cautivos. Él trae a todos los que tienen algún problema, a todos aquellos que tienen ciertas situaciones, porque sabemos que pues bueno, hay veces que como cosa adrede, ¿verdad? Todo se nos junta y pasó acá y acá con otro hijo o con un hermano y que con la tía y de que pues ya me enfermé de esto y ya me enfermé del otro y luego que el carro se me descompuso y que vaya, todo se nos junta, ¿verdad? Pero todo eso empieza a ser carga si nosotros lo permitimos. En nosotros está cómo reaccionamos ante las situaciones. Es cierto que hay veces, pues bueno, sí se nos juntan mucho las cosas y pues sí, nos abrumamos, ¿verdad? Somos humanos, pero es donde debemos de recordar que ahí está ese Dios, que si nos dan un diagnóstico que pues no hay solución médicamente posible, recordar que en Dios
ese es el médico de médicos. Él es nuestro creador. Estábamos escuchando en otro programa por ahí, para Dios no hay nada imposible. Que en una ocasión pues comentaban por aquí que a una jovencita bueno, pues ya le hicieron estudios y todo, y dentro de ella decía que de sus 2 ovarios, uno estaba lleno de quistes y el otro se lo tuvieron que extirpar por la misma situación. Y solamente tenía un ovario y ella pues lloraba porque ya se iba a casar, y ya estando casada pues no podía tener familia. ¿Y qué pasa? Pusieron en manos de Dios su vida, empezaron a orar por ella. ¿Y qué sucede? Que Dios no solamente le trajo sanidad a ese ovario que tenía quistes, sino que le puso el otro ovario que ya no tenía. Entonces, ¿qué vemos aquí? No solamente hubo una sanidad, sino también hubo un milagro. Vino un órgano que ya no estaba aquí. ¿Qué les quiero decir con esto? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios es nuestro creador. Él es el que nos formó. Dice que nos conoce desde el vientre de nuestra mamá. Y desde antes. Él definitivamente, Él planeó nuestras vidas. Él, a lo mejor no nosotros nos podemos entender, pero Él sí. A lo mejor ni nosotros sabemos cuántos cabellos tenemos, y Él dice que Él sabe exactamente cuántos cabellos tiene nuestra cabeza y cuántos somos, demasiados. Pero porque Él es nuestro creador. Él es el que nos formó, entonces para Él no hay límites, para Él no hay nada imposible. Humanamente hay cosas que nosotros no podemos hacer, que nosotros, ni la ciencia médica ni nada, pero para Dios es posible. Un médico a lo mejor puede poner un ovario, ¿verdad? Ahorita, como les mencionaba, pero falta que hubiera sido compatible y checar la sangre y tantas cosas, y que llegara una persona que le pudiera donar. Y Dios lo hizo en cuestión de segundos. Dios lo hizo en solamente una oración. Entonces, hay veces que nosotros decimos, no, es que esta enfermedad ahorita tan común, ¿verdad? El cáncer, tantas enfermedades, la leucemia, que decimos no hay solución, ya no hay remedio, ya nadie me puede ayudar a esto, pero Dios sí. Dios está ahí, Dios puede hacer la obra, Dios ha hecho la obra en muchas situaciones, porque las enfermedades sabemos que es una de las principales cosas que cautivan. Son una de las principales cosas que nos empiezan a atormentar, que empiezan a desgastar, porque una enfermedad causa consigo problemas en familia, causa problemas económicos, porque empiezan de que pues es que un estudio y el medicamento y esto y el otro. Entonces empiezan esas ataduras. Y es donde nosotros debemos de recordar que en Dios tenemos esa libertad. En 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí en la palabra nos dice, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar esa presencia, buscar al Espíritu Santo. Hay veces que si esos pensamientos vienen a nosotros, nos vienen a abrumar, nos vienen a decir, pero es que no tienes, pero es que mira tus cuentas bancarias, pero es que mira tu monedero, mira tu cartera, no tienes. Y sí, físicamente no hay. Probablemente puedan estar tus tarjetas en cero, pueden estar todo tu cartera, a lo mejor hasta si la abres sale por ahí la mariposita, ¿no? Donde no, nada.
hasta ella mejor se fue porque no hay nada por ahí. Pues bueno, Dios puede hacer la obra, Dios puede traer esa libertad. Debemos nosotros encargarnos de buscar a Dios. Dice dentro de la Biblia, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, pero Él lo añade. Nosotros nos dice, tú encárgate de mí, búscame a mí, busca a Dios, y Él va a traer esa libertad. Porque aquí en Corintios nos dice que donde está el Espíritu hay libertad. Entonces debemos de buscar que estemos con ese Espíritu continuamente y podamos tener esa libertad en nuestra vida. Bueno, por aquí veo un saludito, dice Juanita Garza, buenas noches, el Señor siga bendiciendo y usando tu vida. Te quiero mucho, un besito. Igual, bendiciones, muchos besos. Gracias, es mi abuelita. Gracias porque cada jueves y cada lunes ahí está presente siempre en cada una de las transmisiones. Y pues bueno, saludos y bendiciones. Y seguimos hablando aquí, ¿verdad? De la libertad, la verdadera libertad. La verdadera libertad vemos cómo está en Jesús. Nos dice en la Biblia que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Solo que, bueno, debemos de buscar ese Espíritu. Debemos de buscar tener ese Espíritu en nuestras vidas, buscarlo continuamente, buscar que en verdad esté con nosotros. ¿Y qué pasa a veces cuando esos pensamientos quieren venir, que nos quieren venir a atormentar, que nos quieren venir a decir, ¿sabes qué? No puedes, ¿sabes qué? Porque hay veces que también nosotros tenemos esa cautividad en las emociones, que ese miedo que empezamos a tener por ciertas cosas nos empieza a cautivar, nos empieza a atormentar, nos empieza a causar otras enfermedades como la ansiedad, la depresión, y empieza a afectar a nuestra vida. Esos pensamientos debemos de también, dentro de la Biblia nos dice que debemos de poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos que nos quieran venir a decir, es que no puedes, es que sabes que no tienes, es que sabes que estás fea, como a lo mejor mucha gente, ¿verdad? Solamente ve los defectos de los demás. Y si uno se empieza a creer todos esos pensamientos negativos que dicen, porque principalmente el ser humano ve lo malo en los demás. A menos de que estén enamorados, ¿verdad? Hay veces que con el amor dicen que ven solo lo bueno, ¿verdad? Y no lo malo. Pero normalmente el ser humano solamente ve lo malo en los demás y solamente juzga lo negativo, solamente critica y empieza a solamente lastimar, empieza a dañar. Y todos esos pensamientos, todas esas ideas, se las empieza a creer la mente. Y al creerlas empieza a accionar dependiendo de lo que se le está diciendo. Si le empiezas a decir a tu mente, ¿sabes qué? No puedes. ¿Sabes qué? No sirves para esto. ¿Sabes qué? Tú estás muy fea. Esos pensamientos empiezan a arraigarse tanto dentro de la mente, y si los bajamos al corazón, empezamos, a accionar lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, a lo mejor sí podías hacer esa actividad, a lo mejor sí eras capaz de hacer esa cosa, esa actividad, lo que sea, de dar un discurso, vaya, XY, de manejar, de aprender a manejar, pero con una persona que te dijo que no podías,
y tú dijiste, no, no voy a poder. Te lo creíste, lo empezaste a hacer tuyo y ahora sí, no puedes por ese pensamiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué pensamientos arraigamos en nosotros, qué permitir y qué no permitir. Qué pensamientos nos están fortaleciendo y qué pensamientos nos empiezan a hacer para abajo. Adriana Seba dice bendiciones, buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar aquí escuchando su programa Mesa Redonda. Seguimos aquí, vamos ahorita a un corte, no, ¿verdad? Un cortecito y volvemos ahorita después de esta canción. Que les guste. Bendiciones. Hola, muy buenas noches. Seguimos aquí en su programa Mesa Redonda, aquí con su servidora, la licenciada Patricia Tamés. Y pues bueno, estamos hablando sobre un tema que es la verdadera libertad. Veíamos ahorita que la verdadera libertad está en Jesús. Entonces debemos de buscar tener a ese Jesús. Nosotros hay veces que nosotros mismos nos empezamos a cautivar de tantas emociones, nos empezamos a meter de tantos pensamientos, de tantos problemas y sabemos, vamos, estamos en el mundo y tenemos aflicciones, pero no olvidar que Dios está con nosotros. Veíamos ahorita el último pasaje en 2 Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces busquemos a ese Jesús, busquemos a ese Espíritu Santo, que en Él es en el que podemos tener esa verdadera libertad en nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible, nos puede traer esa libertad en las emociones, nos puede traer esa libertad si tenemos alguna enfermedad, porque es parte de que algo que nos cautiva. Si tenemos problemas, vaya, el matrimonio, que si hay problemas con los hijos, si hay problemas con familiares, con hermanos, con tíos, Dios puede traer esa libertad, que pueda traer resolución a esos problemas, a esas dificultades, problemas legales, de todo tipo. Dios es nuestro médico de médicos, Dios es nuestro abogado, Dios es nuestro Padre, Él es nuestro creador. Él puede hacer milagros, Él puede hacer sanidades, Él es un Dios creativo. Él, ahora sí que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible, pero pues bueno, también debemos de tener ese cuidado, que esa libertad, dice también por ahí en 1 Corintios 6:12, dice que todos nos es permitido, mas no todo nos conviene. ¿Qué quiere decir? También usemos esa libertad que tenemos para hacer cosas que no son correctas y después nos vaya a traer esa cautividad. Entonces también debemos de tener cuidado con las cosas que hacemos, con las acciones que tenemos, porque también nosotros mismos nos metemos en más cautividad después. Veíamos al principio que Dios quiere esa libertad para nuestras vidas, pero debemos estar en ella y no volvernos nuevamente a meter en esa esclavitud, a meternos en, si decíamos ahorita que si no tenemos, Dios nos puede sanar y nos sana a lo mejor de una enfermedad, pero ¿qué pasa si nosotros no cambiamos los hábitos alimenticios que provocaron esa enfermedad? O esos hábitos que, por ejemplo, no sé, hay ciertas enfermedades que si no hay ejercicio, pues empieza a afectar por ahí. Pues bueno, si no hacemos el ejercicio, ya sabemos
que eso nos ocasionó esa enfermedad, pues va a volver y vamos otra vez a estar cautivos a esa enfermedad. Entonces también de nosotros depende no regresar a esos problemas económicos, no regresar a esas enfermedades, a esas adicciones, a esos problemas familiares, que nosotros también debemos de cambiar. Dios trae esa libertad, pero también en nosotros seguir con esa libertad. Y ayudar a otros que puedan también tener esa libertad. Dice también ahí en Isaías 61, dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros ya nos dio también esa libertad. Cuando ya nos ha dado esa libertad, también debemos ayudar a otros a poder tener esa misma libertad. Que ya no estén esclavos con esa enfermedad, que ya no haya esa esclavitud por esos problemas económicos. Veíamos ahorita que cuando nosotros a lo mejor decimos, bueno, pero es que ¿cómo voy a poder tener esa libertad económica si yo solamente tengo un sueldo? Si yo solamente tengo este ingreso. Bueno, cuando nosotros eso que tenemos lo ponemos en manos de Dios, Él lo multiplica, Él lo prospera. Créanme que yo lo he hecho, yo he dicho, Dios, bueno, pues yo tengo que completar esto, pero solamente tengo este dinero y lo he puesto en sus manos y de manera inexplicable, ¿verdad? Porque ese es al Dios que nosotros confiamos y creemos. Pude pagar todos los pendientes que yo tenía. Y dije, pero si yo no iba a alcanzar, pero si yo solamente tenía esta cantidad. Pero pude pagar todo y yo sabía que si me ponía a hacer las cuentas, no iban a salir, porque yo tenía menos de lo que yo tenía que brindar. Pero así es nuestro Dios, que cuando nosotros ponemos en manos de Él las cosas, pero en verdad las ponemos, Él actúa, Él empieza a obrar. Y aunque solamente tengas esa cantidad, vas a ver que va a suplir todos tus gastos, va a suplir todos tus pagos. Y incluso, así como veíamos ahorita en el pasaje, cuando multiplicó los peces y los panes, va a sobrar. Cuando tú creías que no ibas ni siquiera a completar, pero lo pones en sus manos, vas a tener en abundancia. Así que no dejes de creer que Dios te puede dar esa libertad. Él lo puede hacer y Él lo va a hacer si tú se lo permites, si tú le aceptas, si tú... Ahora sí que dentro de la Biblia nos dice que hay veces que no tenemos, pero porque no pedimos o porque no sabemos pedir bien. Él es el dueño del oro y de la plata. Para Él no tiene límites, así como tampoco tiene límites para hacer una sanidad, así como tampoco tiene límites para solucionar o cambiar un corazón. Porque no solamente cambia, sino que cuando Dios está, la vida es transformada. Así como tu cartera puede ser transformada, tus cuentas pueden ser transformadas. Que dices, es que tengo un hijo que no quiere aceptar, que no quiere acercarse, que está en adicción, que está en cierta situación. Sigue creyendo, sigue pidiendo por él. Y en el momento en el que menos te imagines,
él va a estar a los pies de Cristo. Él va a tener esa libertad. Y cuando tengamos esa libertad, que no se nos olvide dar gracias a Él, que fue por Él que hubo esa libertad, y seguir en esa libertad. Que no nos cautivemos otra vez. Que si por cierta situación nosotros caemos otra vez, que no se nos olvide que en Él tenemos la solución, que en Él podemos volver a tener esa libertad, sea cual sea. Para Él no tiene límites, pero de nosotros depende. Les vuelvo a repetir en 2 Corintios 3:17, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces no dejen de buscar a Dios, no dejen de buscar, porque aquí vemos que donde está el Espíritu está la libertad. Pero de nosotros también depende buscarlo, pedirle y esperar pacientemente en Él. Y Él va a obrar y entregar nuestras vidas en Él. Es lo mejor que podemos hacer, porque es donde podemos tener esa verdadera libertad. Ángel Ricardo dice por ahí, saludos, bendiciones, gracias por estar viendo aquí el programa. Saludos ahí a la familia. Y de la misma manera, gracias a cada uno de los que han estado viendo este programa, gracias a los que están escuchando por ahí en la aplicación. Sigan escuchando Neuma, es de gran bendición. No se pierdan de la programación, de las alabanzas. Es en verdad una gran bendición estar escuchando día con día, buscar esa presencia para que podamos tener esa verdadera libertad, esa verdadera paz, ese verdadero gozo. Solamente lo podemos tener en Jesús. Y pues bueno, aquí el día de hoy ya se terminó este tiempo ya de su programa Mesa Redonda. Gracias por a los que estuvieron aquí. Nos vemos el día lunes en su programa Entre Amigos a las 8 de la noche y el siguiente jueves en Mesa Redonda a las 9. Bendiciones y gracias en cabina por estar aquí, porque gracias a Alex Chapa pues podemos seguir aquí transmitiendo. Bendiciones, gracias, saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.